no me falla, son 80 años, ¿no? 80 años, tal cual. De lo que fue la fundación del IAPI, y que se encargaba del control del comercio exterior y de la protección principalmente de la producción nacional. Para esto, para consultarle por el IAPI, para charlar de otros temas, estamos en comunicación vía, ahí lo van a ver en el canal de YouTube a aparecer, con el historiador Pablo Vázquez, que es además director del Instituto Juan Manuel de Rosas. ¿Cómo te va, Pablo? Ariel Velázquez y Pablo Sores, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, Ariel. Buen día, Pablo. Buen día, Pablo. Muchas Todo. gracias por atendernos hasta ahora, un sábado hasta ahora. Sí, es un Es un horario esfuerzo. no peronista, pero bueno, estamos. Acá estamos, acá estamos. Gracias. Bueno, Pablo, 80 años de la fundación del IAPI. Contales a la audiencia cuál era la función con la cual se diseñó el IAPI, principalmente ahí hablábamos, ¿no?, de la protección de la industria y de la producción nacional y del control del comercio exterior, en el primer gobierno del general Perón. En principio, y antes de hablar del IAPI, y que tiene que ver con la cuestión del IAPI, quería referirme que hoy se cumple el aniversario del fallecimiento de Raúl Escalabrín Ortiz. Ujú. Ujú. En ese caso, uno de los grandes del pensamiento nacional, académico del Instituto Juan Manuel de Rosas y una figura preclara en todo lo que tiene que ver con la defensa del desarrollo nacional, y lo engancho y lo enlazo, más allá de que siempre está vinculado a la idea de la recuperación de los ferrocarriles y el fin de la corrupción en el marco de la década infame, con lo que fue el planteo inicial del YAPI. ¿Qué es el YAPI en estos tiempos mileístas y libertarios? Bueno, es un anatema para ella, para cualquiera que sostiene esta ideología, porque es intervencionismo estatal puro y duro, así. Ujú. En este caso, como bien nombraste, es un instituto creado en el marco del primer peronismo, al inicio del gobierno de Perón, que tiene su base y origen en los postulados, en la respuesta que da el Consejo Nacional de Posguerra en cuanto a qué es lo que necesita la Argentina para el tiempo justamente post 1945, cuando las naciones que vencerían a Reich eh, necesitasen, y en este caso mucha materia prima, producción, etcétera, etcétera, que nosotros debíamos proveer. Por lo menos ese era el postulado que estaba inicialmente en ese Consejo Nacional Postguerra, pero claro, había también que crear no solo infraestructura, caminos y demás, sino nacionalizar empresas que estaban en manos de los extranjeros, y por el otro lado crear instituciones y mecanismos para poder llevar adelante toda esa acción. Y una de las instituciones que se crean es este instituto, el IAPI, que hacía esquemáticamente, intervenía en la compra y venta de elementos de no solo materia prima y productos elaborados, producidos. A modo concreto, compraba toda la producción agrícola de trigo, no había soja en ese momento, Ujú. Ujú. y la vendía directamente, todo a través de ese instrumento del IAPI, de esa institución, al extranjero, básicamente a Europa. ¿Cómo volvía después el dinero que ganaba? En parte en efectivo, en parte en maquinaria y en parte en créditos del Banco Industrial. Eso que para los grandes industriales y sobre todo las acopiadoras era comunismo puro y duro, para Perón significó, como planteó en las memorias, yo a Bungibor lo dejé vendiendo tela. La producción de granos es del Estado. Y eso no solo se planteó en la nacionalización del comercio exterior de un modo concreto
y fáctico, sino que se estableció como cláusula constitucional en la reforma de 1949. El comercio exterior está en manos del Estado. Frente a eso, el instrumento para llevarlo adelante fue el IAPI. Ese IAPI fue uno de los máximos símbolos del odio de los antiperonistas del momento, desde Álvaro Sogaray, pasando por los informes de la Embajada norteamericana, uno podía ver que si había un instrumento del peronismo que ellos anhelasen destruir, era el IAPI, al revés, para la producción argentina de pequeñas y medianas industrias, para el chacarero, para aquellos que del lado agrícola y del lado industrial se podían beneficiar, fue justamente gracias al IAPI, Claro. porque eso posibilitó equilibrar la balanza, posibilitó que existe una justa distribución en cuanto a los beneficios del agro, porque habitualmente era Cargill, Dreyfus y Mungibor los que monopolizaban Casi igual que ahora. Sí, por eso. Los mismos que monopolizaban la producción del agro, ellos la vendían y olvídate que exista en ese momento retenciones ni nada. Se la quedaban todos ellos y por el otro lado no había una justa distribución para los pequeños y medianos productores. Que ellas habían hablado, que aquellos que habían iniciado el grito del corte y demás, y que habían afincado sus, sus reales en apoyar al radicalismo, también fue un intento de acercarse a ese sector que mayormente era refractario del peronismo. No llegamos con la reforma agraria, nos quedamos ahí, pero por lo menos, salvo alguna medida del año 54, pero por lo menos eso significó una democratización del sector industrial y del sector, sobre todo, agrícola. Te quería preguntar, Pablo, ¿con qué economía se encuentra ese grupo de militares, la Revolución del 43? ¿Con qué economía? Acá en la introducción con Ariel hablábamos de que se encontraron casi como una semicolonia inglesa, ¿no? Al manejar los resortes de la economía. ¿Vos pensás que esa visión también los impulsó a desarrollar el IAPI? La Revolución del 43, si bien uno tiene la idea monolítica que es a través del GO, y el GO eran militares nacionalistas, industrialistas y demás, era mucho más heterogénea. De hecho, el primer presidente que duró 3 días, el general Rawson, era re liberal y apoyó posteriormente las movilizaciones de la Unión Democrática y demás. En el gobierno del 43 sí hay un primer planteo, veníamos de la década infame, estaba ahí postulándose Robustiano Patrón Costa. La Argentina que se encuentra sometida con el Pacto Roca-Runciman de 1933. Éramos, sí, una colonia perfumada, pero era una colonia de Inglaterra. Todos los resortes económicos, desde el ferrocarril, pasando por el control de los puertos, la determinación de la creación del Banco Central y la ley de cambios entre libra y peso, quedaba en manos británicas. Los dirigentes del presidente para abajo, desde la época de Mitre hasta lo que iba a ser Patrón Costa, estaban digitados por Inglaterra. Ni el papel moneda se imprimía acá, se imprimía en Inglaterra. Peronismo, lo primero que hace Perón es imprimir papel acá. La Casa de la Moneda funciona pura y exclusivamente para imprimir billetes y no lo hacía porque lo hacían en Inglaterra. Así que el rol que, más que la revolución del 43, que es muy importante porque había sí algún militar industrialista, pero el que se destaca es Perón, pero había otro sector, no tanto, otro sector que era más liberal o por lo menos quería depurar el sistema, pero
no hacer las reformas estructurales que sí planteó Perón. Por eso él es el impulsor de, como en su momento, en su rol como vicepresidente en el gobierno de Farrell, del Consejo Nacional de Posguerra, donde militares y civiles, representantes del Estado y empresarios y privados van a dar un diagnóstico de cómo estaba la Argentina, qué tenía y qué le hacía falta para el desafío post 1945. Por eso uno de los instrumentos, volviendo al IAPI, es la creación de esta institución para poder manejar el comercio exterior, que era fundamental. Te agrego, cuando es la caída de Perón del 55, si hay un instrumento, si hay un elemento que la dictadura de la Revolución Libertadora le pegó duro y parejo, junto con la Constitución del 49 y el artículo 40 de la defensa de nuestro patrimonio del subsuelo, es el IAPI. Claro. Todos han comentado y han atacado absolutamente esa institución. Bueno, si tanto la atacan es por algo, y ese algo era justamente quebrar todos los curros que tenía la superestructura económica de nuestro país con los grandes grupos concentrados. Hoy estamos hablando con Pablo Vázquez, que es director del Instituto Juan Manuel de Rosas. Pablo, hoy uno se pregunta qué función debiera cumplir un nuevo IAPI, ¿no? En un presente o en un futuro, o en un presente uno imagina que este gobierno está muy lejos de eso, me imagina no, está muy lejos de eso. Pero cuando uno ve, por ejemplo, las vías navegables, ¿no? Y este tema tan importante que es la licitación de lo que se conoce como la hidrovía, por ejemplo, ¿no? Y el manejo de las cerealeras a los costados del río Paraná, uno ve que si hubiera un IAPI eso podría llegar a ser bastante distinto, así como en otros órganos. Si bien es un contrafáctico, cómo crees vos, y acá ya te invito al rol más de opinar y de propuesta, que debiera cumplir un nuevo rol, un gobierno con otro tipo de orientación hacia el comercio exterior y hacia la promoción industrial? Sí, obviamente, primero necesitamos un nuevo gobierno, necesitamos un nuevo modelo, necesitamos un nuevo planteo, que todavía no lo veo. Para eso necesitamos un marco de organización, necesitamos un programa, necesitamos un líder, que todavía no lo veo. Pero poner hipotéticamente que el peronismo sea el peronismo, vuelva a ser el peronismo y plantee un modelo de desarrollo industrial, obviamente que necesitamos un marco de intervencionismo, no sé si a la escala del primer peronismo. Recordemos que cuando Perón vuelve a la Argentina en los 70, en el 73, replantea, está bien, sí, hay intervencionismo estatal, pero también hay sociedades mixtas de participación privada y hay cogestión obrera a través de los sindicatos, ¿no? En este caso yo lo veo en dos planos. Una fuerte participación estatal, sí, por supuesto. Otra, hablar con, no sé, buscaré debajo de las piedras si hay alguna burguesía nacional y alguno que tenga un mínimo de conciencia, sin por eso relegar acumulación de capital. Pero alguien tiene que existir. Me niego a creer, yo la verdad, inicialmente te diría que tenemos toda una dirigencia empresarial parasitaria, no solo del Estado, sino del capital transnacional. Pero alguno debe haber, más o menos, que podamos rescatar. Eso ya es anhelo, no es el dato que te diga, bueno, tengo a este, a aquel, al otro, pues cada vez que los escucho, estoy escuchando recién lo de la unidad industrial y qué sé yo, y es vomitivo. Pero hay pequeños y medianos productores, hay distintos empresarios en cada provincia que quizás se pueda rescatar. Y un tercero es el control obrero a través de los sindicatos. Si en su momento
cogestión con SECBA, autogestión con Ítalo en los 70. También pasó con Unión Industrial, Unión Ferroviaria y la Fraternidad, con los ferrocarriles, de darles cogestión. Yo inicialmente diría que hay lugares de las empresas estatales o sectores que se lo doy a quien puede trabajar y entiende de esa tarea, y esos son los sindicatos. Y en ese caso, yo, perdone, pero porque me van a llamar antiguo, pero volvería al esquema de cogestión o en algún caso autogestión a través de sindicatos, si se me apuran, de algún movimiento social. Pero si todos los muchachos tienen las capacidades, conocen del ambiente, bueno, son los indicados para gestionar. A mí hay otro escritor, pensador que anatemiza, que protesta, que los sindicatos no pueden ser juez y parte, entonces no pueden hacer el cogestión y autogestión. Pero digo, no, déjense de hinchar, porque son los que conocen. ¿A quién se lo voy a dar a gestionar? Si no, lo va a agarrar a Galperín. Claro. Entonces, no, esto tiene que tener una fuerte clave en lo nacional. Y ahí también, un segundo punto, es lo que vos decís de el río Paraná. Justo yo en el Rosas con la vuelta de obligado y la guerra del Paraná. Es un tema clave que no podemos dar así como así una concesión alegre a cualquier empresa de afuera sin que tenga participación en el Estado, o que si tienen una injerencia en uno de los flujos comerciales más importantes de América toda, que es la conexión con Brasil, Paraguay y demás. No, eso tiene que meterse el Estado o ellos, que por lo menos draguen, nos hagan puertos, y bueno, un montón de cosas. ahí está lo difícil que decís vos, Pablo, que se ve difícil porque la licitación del grupo belga que maneja la hidrovía del río Paraná, entregada por Carlos Menem en su momento, esa licitación venció durante el gobierno de Alberto Fernández. Claro. Cuando tuvo la oportunidad de hacer algo el Estado argentino para recuperar eso, no se hizo. Entonces ahí se ve lo difícil, ¿no? De ver un líder, decir, bueno, va a llevar a cabo políticas hacia el bienestar de las mayorías, ¿no? Claro, pero también está bien, porque tuvimos a Alberto, tampoco hubo un acompañamiento de otros sectores que protestaban contra Alberto aún dentro del gobierno, pero tampoco articulaban cosas. Y tampoco había una masa crítica de apoyo popular que incentivase esos cambios. Dicho de otro modo, se asustó por 5 viejos que se movilizaron, con todo el respeto a los viejos, por 5 viejos que se movilizaron caceroleando para que Vicentín no se estatizara, eran 5, y si no hubiese tampoco hubo una movilización para sacar y que no se remueve lo de la hidrovía. Claro. Y si por ahí se hubiese existido, que había comentarios de varios compañeros, yo no sé si tampoco lo cambiaban por, entre Alberto y Massa, los intereses que se tenían, ¿no? Por eso cuando uno habla de cómo encarar un nuevo proceso político, necesariamente necesitas, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Con quién voy a contar? ¿Y quién va a liderar este proceso? Y yo eso lo veo, antes lo veía negro, ahora lo veo gris oscuro. Puede haber algún tipo de esperanza para el año que viene, pero mientras tanto estamos sufriendo todo este desaguisado, como diría mi abuela, del gobierno de Milei, exultante con los números macro que benefician a 500 familias, pero terrible para el resto de la sociedad, aún manteniendo él un apoyo interesante dentro de un sector del electorado. Es Pablo Vázquez que nos dice esto, director del Instituto Rosas. Bueno, Pablo, desde ya te agradecemos por tu tiempo con Radiográfica, con Vamos al Frente, como siempre.
te vamos a seguir convocando e invitando a reflexionar sobre este rol que entendemos que es vital para poder recuperar una patria justa, libre y soberana. Te mandamos un fuerte abrazo, Pablo. Un fuerte abrazo para ambos y para quien nos escuche. Gracias. Pablo. Muy bien, ahí pasaba Pablo Vázquez. 9:38, nos vamos a la tanda y después de la tanda seguimos con más Vamos al Frente. Radio Gran